Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. A veces la política se pasa por alto o se olvida de lo político. La política es concebida como esa burocracia, como los referentes del poder político, los partidos políticos, los dirigentes, los legisladores, lo que se llama el establishment, y que habitualmente se encargan de administrar esa misma burocracia. Y lo político es otra cosa. Lo político es lo que se mantiene cerca de lo social, que va a estar interpelando a lo social. En definitiva es la demanda que tenemos todos los que necesitamos de la política para diversas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Necesitamos de la política sin ninguna duda. Necesitamos llegar a fin de mes, tener sueños, tratar de desarrollarnos, tratar de conseguir un trabajo. Y todo eso lo hace también de alguna forma la política y lo político. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando esta política se olvida de todo lo demás? Cuando quienes están en ese poder miran para otro lado, cuando no hay una correspondencia, es decir, una respuesta a esa demanda que se entabla con la política, o en todo caso tampoco hay una recordación. Recordar es pasar dos veces por el corazón, eso significa recordar. Estamos en un tiempo que sin ninguna duda es singular, es impar. Estamos atravesando la previa de unas elecciones que son muy relevantes, que son muy importantes para todos los argentinos. Y quizás una parte de la explicación es mirar qué es lo que hace el poder real de la Argentina en este momento. Y llamo poder real a los medios de comunicación, a sectores del poder judicial, a sectores corporativos, las empresas y también al poder político, ¿por qué no? Todo eso conforma el poder real de la Argentina. Y lo que quiero destacar esta noche, y quiero que usted lo piense conmigo, es si ese poder real a veces no amplifica determinadas voces de la sociedad, que son formadores de opinión, que tienden a sembrar ideas para que se las discuta, si no amplifica algunas y si no termina silenciando otras. Pero sobre todo, si este poder real muchas veces no es propenso a adueñarse de la capacidad que tiene el Estado de movilizar los recursos sociales. Usted sabe que el Estado tiene algo que no tiene absolutamente ningún otro actor de la sociedad. Puede movilizar recursos sociales, recursos de dinero, por supuesto, pero también puede impulsar proyectos de ley, puede hacer lobby para que esos proyectos tengan algún tipo de sanción, puede modificar la realidad a través de la política. Eso tiene lugar en nuestra sociedad. La pregunta que cabe ahí es si muchas veces el poder real no termina timoneando eso. Mire, le doy un ejemplo nada más, para que no quede en una idea abstracta. ¿Qué pasa con las tarifas de servicios públicos? Bueno, el gobierno tomó una decisión, se remarcan permanentemente, pero eso significa, detrás de esa medida, una transferencia de riqueza enorme, una transferencia de los sectores que tienen menos ingresos en la sociedad, de los hogares que tienen menos recursos, de la gente que tiene menos plata, a los grupos económicos que en este momento tienen la mayor concentración de riqueza que se genera en nuestra economía. Y eso no se ha detenido, eso permanece, se ha congelado por algunos meses nada más, pero eso está vigente. Ahí tiene una decisión, ahí tiene la decisión de adueñarse de la capacidad del Estado para movilizar recursos para un lado, cuando debiera movilizarlos para otro, obviamente, cuando debiera proteger a los sectores más vulnerables. Para eso están quienes están en el poder político, para eso ocupan el poder real de la Argentina. Pero además, le pregunto si en gran medida no hay una tergiversación, no hay una manipulación, y hasta le diría una calumnia permanente o un intento de calumniar a referentes de la sociedad, a ideas que se siembran para la discusión en nuestro entorno y que muchas veces indagan a ese poder político, que le hacen preguntas que no le gustan. Bueno, todo esto tiene lugar. Es un ejercicio que podríamos extrapolarlo, que podríamos llevarlo hacia atrás en nuestra historia y siempre va a ser pertinente, pero lo traemos y tiene una vigencia que es impactante. Solo de esa manera uno puede explicarse que mientras en nuestra Argentina de hoy, y con los datos que tenemos hoy siquiera,
mayor pobreza, mayor indigencia, una inflación que está cruzando la barrera del 57% anual, salarios que están muy rezagados, un poder adquisitivo que ha quedado en el olvido, jubilaciones que son paupérrimas. Le estoy hablando de nuestra sociedad, de nuestro día a día. Digo, ¿cuál es la explicación por la cual tenemos esa realidad? Y lo que baja del gobierno es otro planteo, es otra cosa. No se nos habla del ajuste, no se nos habla de la situación penosa que enfrenta la sociedad, sino que se nos habla de otra cosa. Fíjese, preste atención, el planteo que baja desde el gobierno, sobre todo en los últimos días, tiene que ver con otra agenda. Pero sobre todo, a ver, si analizamos los últimos movimientos, la incorporación del senador Pichetto, quien insólitamente para lo que es nuestra tradición empieza a sembrar grajeas de odio. ¿Hacia quiénes? Hacia los extranjeros, hacia los pobres, diciendo que se necesita más emprendedorismo y menos cartoneros. Estas son las definiciones de quien es candidato a la vicepresidencia de la nación, ni más ni menos que eso. Y está claro que la intención del gobierno, ¿sabe cuál es? Que la gran frustración que existe, que la gran angustia que existe en nuestra sociedad y que guarda una relación directa con el plan económico que se ha implementado, sea canalizada hacia otro lado. No es original del gobierno porque se ha hecho en Europa y porque lo han hecho también en los Estados Unidos, pero insólitamente va contra nuestros valores más básicos. Se nos plantea algo totalmente insólito. Se nos dice que de aquel lado están los demócratas, los republicanos, y que del otro lado, del lado de la oposición política, son prácticamente un régimen totalitario. Así se plantea la discusión en este momento, y yo quiero decirle que bajo ningún aspecto hay que ceder a esta discusión. El gobierno olvida, el gobierno sufre de amnesia, y es quizás una de las razones por las cuales, mientras pensaba en esto, también comencé a recordar, a pasar dos veces por el corazón, una lectura que tuve cuando era chico, un libro, una ficción que escribió en la década del 80 Andrés Rivera. Andrés Rivera escribió un libro fantástico que se llama La revolución es un sueño eterno. La revolución es un sueño eterno habla de la vida de Juan José Castelli, un prócer, un integrante de la primera junta, el primo de Manuel Belgrano, un gran amigo de Mariano Moreno. Son los tres personajes claves de la Revolución de Mayo, son los ideólogos de la Revolución de Mayo. Le pusieron el cuerpo, pero además le pusieron el corazón, le pusieron las ideas. Había que generar algo que llegase a permitirnos la independencia. Se da esta Revolución de Mayo y allí está Juan José Castelli. Andrés Rivera le va a poner voz, le va a poner palabra, le va a poner escritura a este personaje central de la historia argentina, y sobre todas las cosas lo va a hacer enfrentar con una paradoja enorme, porque es la historia, es nuestra historia, donde tanto Castelli como Moreno, como también Belgrano, son perseguidos políticamente, son acusados desde distintos tribunales, son sojuzgados por un gobierno central en Buenos Aires que paradójicamente se había erigido como gobierno gracias al esfuerzo, gracias a las ideas de Castelli, de Belgrano y de Moreno. He ahí la paradoja. Pero además la paradoja en el libro y la paradoja en nuestra historia, la gran ironía, es que el mismo Castelli, que era reconocido por ser el representante de la primera junta en la campaña del Alto Perú, pero sobre todo por ser el orador de la Revolución de Mayo, el gran orador, el gran vocero de los revolucionarios de Mayo, va a morir apenas 2 años después de la revolución de un cáncer en la lengua. Que el gran orador va a morir porque va a tener una enfermedad que se le va a ir desarrollando a lo largo de 2 años una vez practicada la revolución. Y el relato de Andrés Rivera tiene que ver con esto, con estos 2 años, con una imagen de Castelli que está confinado en una habitación, que escribe lentamente, que es cuidado por su hija y que en todo caso va en la búsqueda de las memorias, va en la búsqueda de los recuerdos y también va en la búsqueda de respuestas. Y es ahí que me parece interesante traerle este texto, porque el propio Castelli
a quien le van a cortar la lengua para darle unos meses de sobrevida, pero que va a terminar muriendo en 1812. Usted recuerda que la independencia llegará recién en 1816. Bueno, decía yo que Juan José Castelli va a hacerse preguntas para generar esas respuestas que hoy nos sirven para indagar la realidad. Las vamos a estar conversando en nuestro programa, pero quiero anticipárselas porque una de ellas habla de qué pasa cuando el poder político traiciona a aquellos que lo han ayudado a erigirse como poder y les da vuelta la cara, o en todo caso, qué pasa también cuando existe la manipulación de la verdad, cuando existe la creación de relatos permanentes para modificar la percepción que va a tener la sociedad de algo, pero que nunca va a saber fielmente si eso es verdad o no. Seguramente a usted se le están ocurriendo cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Y sobre todo se va a preguntar, Castelli, ¿qué pasa cuando un gobierno se vuelve totalmente indiferente a aquellos que de alguna forma se comprometieron con apoyarlo hasta las últimas circunstancias? Es un gobierno el que tenemos que ha dado muestras de indiferencia, es una Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva sin ninguna duda, pero déjeme decirle que tendremos que volver una y otra vez a las palabras del gran Juan José Castelli cuando dijo que detrás de toda ironía, que detrás de toda utopía se esconde afortunadamente el germen de la resistencia. Señoras y señores, a resistir y a hacer memoria.